A continuación trataremos el principio de exclusión e inclusión de una manera generalizada. Para seguir en el principio recordaremos lo que hemos visto ya del principio y utilizaremos la nomenclatura que usa Grimaldi, Ralph Grimaldi, en su obra de matemática discreta, básica para el tratamiento de lo que estamos viendo en estos temas. Recordemos que el principio de exclusión e inclusión nos permitía conocer los elementos de la unión de un número finito de conjuntos si conocemos el cardinal de la intersección de dichos conjuntos. Utilizando la fórmula así, podemos ver cómo el cardinal de la unión se obtenía alternando la suma de los cardinales de todos los conjuntos menos los cardinales de las intersecciones 2 a 2, más 3 a 3, menos, y así sucesivamente. Eso se puede generalizar con la fórmula que veis ahí expuesta. Lo que vamos a tratar, recordemos que también teníamos un corolario a esa fórmula, y era aquella que nos decía que si conocíamos la unión, también podemos conocer el cardinal del complementario de la unión. ¿Cómo? Simplemente utilizando la fórmula del cardinal total menos el cardinal de la unión. Lo que pretendemos ahora es generalizar el concepto e intentarlo establecer, aunque con anterioridad utilizábamos cualquier conjunto finito, vamos a verlo como estos conjuntos finitos se pueden definir mediante ciertas propiedades y así generalizarlo de una manera mucho más útil a la que podamos utilizar con otros tipos de ejemplos. Aunque también se podría ver los mismos ejemplos que hemos visto con anterioridad. Pero veámoslo. Ya os digo que la interpretación o la forma en la que lo hace Ralph Grimaldi es ideal para tratar todo este tipo de ejercicios. Consideremos un conjunto finito, con un cardinal n, y consideremos P sub 1, P sub 2, P sub k, una colección de propiedades o condiciones cumplidas por alguno o todos los elementos de S. Vamos a indicar como P sub 1 con la raya arriba para diferenciar P sub i la propiedad que no se cumple, es decir, si P sub i es la propiedad que cumple algún elemento de S, P sub i con la raya arriba, lo que nos vendría a decir es que no se cumplen los elementos que no cumplen esa propiedad. Vendría algo a ser como el complementario a la propiedad. Lo que pretendemos es lo siguiente. Vale, si yo sé que P sub i es el que cumple la propiedad, n de P sub i será el número de elementos de S que cumplen la propiedad. Consecuentemente, el número de elementos que no cumplen la propiedad será n menos n de P sub i. Y lo vamos a escribir de esa forma. El número de elementos de S que no cumplen la propiedad P sub i. De esta forma, si nosotros queremos saber el número de elementos que no cumplen ninguna propiedad, es tan sencillo como calcular n de P sub 1, P sub 2, P sub 3, es decir, n de cada uno de los elementos, porque la unión, en este caso sería la intersección de todos esos elementos que no cumplen la propiedad P sub 1, que no cumplen la propiedad P sub 2, así nos daría el total de elementos que no cumplen ninguna propiedad. Esto, utilizando el principio de exclusión-inclusión que nosotros ya hemos visto y que conocemos, vendría a ser el resultado de obtenerlo de esa forma. Ese número de elementos se obtendrían como el número de elementos totales menos el número de elementos, la suma de todos los elementos que cumplen cada una de las propiedades, más la suma de todos los elementos que cumplen 2 a 2 las propiedades, menos, y así sucesivamente hasta el último, que es la suma de los elementos que cumplen todas las propiedades. Consecuentemente, a lo que ya hemos visto, esto tiene su complementario, es decir, ¿y si lo que queremos saber es el número de elementos que satisfacen al menos una de las propiedades? Pues bien, ese número vendrá dado como el total menos el que hemos obtenido anteriormente. Como veis, es un proceso muy similar. En este caso vamos buscándolo, enfatizándolo como propiedad, lo que el pasado día estábamos hablando de conjuntos. Veamos cómo podemos aplicar esto para que exponerlo de una fórmula sencilla y que podamos utilizarlo en ejercicios siguientes. Consideremos S sub 0 como n, el número de elementos del conjunto S. Y consideremos S sub 1 como la suma de todos los elementos que cumplen la propiedad P sub 1 más la propiedad P sub 2, estoy agrupándolo todos.
S sub 2 los que cumplen la propiedad P sub 1 y P sub I, o sea, P sub I y P sub J, intercambiando I y J con los índices desde 1 hasta acá, que son las propiedades. Lo que vendríamos a decir que son todas las intersecciones 2 a 2. Y así hasta P sub delta, P sub sigma, perdón, donde utilizamos el sumatorio de todas las combinaciones donde tenemos sigma elementos que hemos elegido. Ese sigma va variando desde 1 hasta acá. Esa fórmula resumiría las anteriores. Bien, pues si tenemos eso, podemos decir que el número de elementos que satisfacen exactamente n de las k propiedades, podríamos llamarlo como E sub n, y vendría dado mediante la fórmula que ahí hemos visto, que está indicada. S sub n menos n más 1, n era el número de propiedades, el número combinatorio, n más 1 sobre 1 por S sub n más 1, más, alternando los números, así hasta el último, hasta k. Démonos cuenta que desde n va hasta k, por eso va subiendo. El primero podría indicarse directamente como n sobre 0 por S sub n, y así veríamos una fórmula que se aplica como la que hay ahí abajo con un sumatorio. Con esa fórmula nosotros tenemos el número de elementos que satisfacen exactamente n de las k propiedades que nosotros estamos trabajando. Del mismo modo, nosotros podríamos decir, ¿y el número de elementos que satisfacen al menos n de las k propiedades? O sea, no exactamente n, sino al menos n. Pues de una manera similar podríamos establecerlo con la fórmula que ahí veis. Si lo llamamos L sub n, eso sería pues el sumatorio, como veis, el sumatorio con menos 1 elevado a k desde k menos n, donde n va variando. N es el número que va variando desde n hasta, bueno, cambiamos el índice, y así como lo tenemos ahí en la fórmula. No hace falta que lo pongamos en forma de sumatorio, pero que podría extenderse. El último nos daría el sumatorio cambiando la n por una i, por ejemplo. Y así obtendríamos la fórmula que nos dice los elementos que satisfacen al menos n de las k propiedades. Una vez dicho esta forma de expresar el principio de exclusión e inclusión, vamos a aplicarlo en un ejercicio simple. Recordaréis que en sesiones anteriores hemos trabajado la combinatoria enfocándolo, en esta parte el conteo, lo que se llama conteo de conjuntos, enfocándolo utilizando las aplicaciones. Hemos contado aplicaciones de un conjunto en otro conjunto, hemos contado aplicaciones inyectivas de un conjunto en otro conjunto, y hemos contado aplicaciones biyectivas de un conjunto en otro conjunto finito. Hoy vamos a abordar cómo contar aplicaciones sobreyectivas, y así cubriremos todos los frentes. La manera de contar entre dos conjuntos finitos todas las posibles aplicaciones que podemos hacer entre ellos. Pues bien, vamos a utilizar el principio que hemos visto anteriormente, el principio de exclusión e inclusión, en contar aplicaciones sobreyectivas. Entre dos conjuntos finitos de cardinales m y n, donde m va a ser cardinal mayor o igual que n. Recordar que para que la aplicación sea sobreyectiva, me está diciendo que el cardinal del conjunto imagen, tiene que ser menor o igual que el cardinal del conjunto inicial. Bien. Pues bien, consideremos dos conjuntos. Para que sea más fácil entenderlo, pongamos dos conjuntos en los que sus elementos los nombramos, pues, el conjunto inicial A, como A sub 1, A sub 2, A sub m, y el conjunto final B, como B sub 1, B sub 2, B sub n, donde, como hemos dicho, m va a ser mayor que n, mayor o igual. Y consideremos S todas las aplicaciones que podemos hacer entre esos dos conjuntos. Sabemos, por lo que vimos anteriormente, que el número de aplicaciones que podemos hacer es n elevado a m. Bien, pues si tenemos esos conjuntos y ese número de aplicaciones, vamos a establecer una propiedad. Para cada i variando desde 1 hasta n, vamos a establecer la propiedad P sub i, que me dice que la aplicación f de s
no tiene al elemento b sub i dentro de su imagen. La aplicación f no tiene elemento b sub i. La imagen puede ser cualquier subconjunto de B. En este caso, ese subconjunto no contiene al b sub i. Puede contener a todos los demás, pero no contiene al b sub i. Esa es la propiedad p sub i. Dicho así, démonos cuenta que la propiedad contraria lo que me dice es que el b sub i sí que está en la imagen. Y n de p sub i me está contando el número de funciones que tiene b sub i en su imagen. El número de funciones que tiene b sub i en su imagen. El abordar el problema de esta forma es porque a veces es más sencillo encontrar la propiedad complementaria, saber cuántos son los elementos de la propiedad complementaria que de la propiedad en sí. Por eso lo abordamos así, ahora veréis cómo casan todas estas ideas. Como digo, tenemos p sub i, la propiedad de que el elemento b sub i no pertenece a la imagen. Por lo tanto, n de p sub i con la raya arriba, lo que me está diciendo es el número de funciones que sí tienen a b sub i en su imagen. Recordemos que era una aplicación sobreyectiva o suprayectiva. Nos dice que todo elemento del conjunto final es imagen de algún elemento del conjunto inicial. Así de sencillo. Una aplicación es sobreyectiva si todo elemento del conjunto final es imagen de algún elemento del conjunto inicial. El conjunto final se corresponde con la imagen siempre de la aplicación, si es sobreyectiva. Con lo cual, lo que nosotros buscamos es el número de aplicaciones sobreyectivas, y ese número nos lo dará n de p sub 1 raya arriba, p sub 2 raya arriba. ¿Por qué? Porque recordar que n de p sub 1 ¿qué era? Que sí tenía al p sub i como imagen. P sub 2 es que sí tiene al p sub i como imagen. La intersección de todos me está diciendo de que todos los elementos b sub 1 hasta b sub n está dentro de la imagen. Consecuentemente la aplicación es sobreyectiva. Ese número nos daría lo que vamos buscando, el número de aplicaciones sobreyectivas. Vamos a intentar entenderlo porque esta es la base de todo el ejercicio. Esta es la base de toda la manera de forma de contar. Cada propiedad p sub i me dice si el elemento b sub i está dentro de la imagen. La contraria me dice que sí. La propiedad de p sub i es que no lo está. La contraria me dice que sí. Por lo tanto, si yo interseco todas las contrarias, lo que me está diciendo es que todos tienen que estar dentro de la imagen. Y eso es que sea sobreyectivo. ¿Qué hacemos? Contarlo. Vamos a contar ese conjunto. Y vamos a contar ese conjunto utilizando el principio de inclusión-exclusión. ¿Cómo? Pues observemos. Para todo i, desde 1 hasta n, los elementos que hay en el conjunto B, para todo i, yo sé que n de p sub i, ¿qué es? Que tiene al elemento, n de p sub i con la raya arriba, que sí tiene al elemento. Si tiene al elemento y yo quiero saber cuántas aplicaciones tiene el elemento, muy sencillo. Cojo al elemento fijo y le digo, este tiene. ¿Qué puede pasar con los otros elementos? Puedo hacer todas las aplicaciones que me dé la gana. Es decir, todas las aplicaciones quitando n un elemento con los elementos de A. ¿Y eso qué sería? n-1, porque he quitado un elemento, elevado a m. El número de aplicaciones. Quitando uno, las que me quedan, pues todas las demás. Sí que lo puedo contar fácilmente. Del mismo modo, si yo ahora quiero contar cuál es n de p sub i y p sub j, ¿qué me está dando? Pues damos cuenta, n de p sub i y p sub j lo que me está diciendo es que no contengan al p sub i y al p sub j. Los quito a los dos y puedo hacer todas las aplicaciones. Ya no lo contendría. Con lo cual, n menos 2 de m. Estoy quitando los dos. Démonos cuenta que esto sí que es fácil contarlo. Los que no lo contienen es fácil contarlo. De ese modo, puedo generalizarlo. Puedo generalizar el problema y decir, vale, los que no contienen r elementos. ¿Cómo sería? Pues n menos r elevado a m. Es sencillo.
porque ya los quito y lo que me queda hago aplicaciones. Y siempre es lo mismo. El número del cardinal del conjunto que tengo elevado al número del conjunto inicial, como ya habíamos visto. Con lo cual ya puedo obtener todos y cada una de las intersecciones. Y con ello aplicar la fórmula que conozco. Si llamo S sub 0 a n, si llamo S sub 1 al sumatorio de todos los P sub i, de todos los n P sub i, si llamo S sub 2 al sumatorio de 2 a 2, si llamo S sub r al sumatorio de r en r, obtendría que S sub 0 es n elevado a m, que S sub 1 es ¿cuántas formas puedo poner el sumatorio de n P sub i? La propiedad de P sub i, ¿de cuántas formas las puedo elegir? Pues n sobre 1, combinatoria de n elementos tomados de 1 en 1. ¿Y cuál es el resultado? ¿Y cuál es el número de veces de cada uno de ellos? n menos 1 elevado a m. Para S sub 2, ¿de cuántas maneras puedo hacer la combinación 2 a 2? n sobre 2. Y para cada uno de ellos, ¿cuánto valdría? n menos 2 elevado a m. Porque he quitado dos elementos. A los n le quito dos elementos y tengo m. Y así, para r elementos, ¿qué tendría? Pues n sobre r y n menos r elevado a m. Lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula. Y eso me daría que n de P sub 1 raya, P sub n raya, nos daría n menos S sub 1 más S sub 2, así sucesivamente, todos los números. Sustituyo y obtengo la fórmula que ahí veis. Esa fórmula la podemos simplificar y nos daría que el número de aplicaciones sobreyectivas de un conjunto finito de m elementos en un conjunto finito de n elementos vendría dado por esa fórmula.